Buenos días con todas las personas que nos acompañan en redes sociales. Empezamos en 5 minutos. Sí, aló, probando. Sí, los tres. Sí, probando, prueba de sonido, uno, dos, tres. Sí, probando, prueba de sonido.
Muy buenos días con todos y todas los presentes aquí, con todos los que nos están acompañando vía redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas al programa académico de la primera Bienal Internacional de Artesanía Contemporánea, Diseño e Innovación, ARDIS. El eje temático de hoy es Reflexiones de lo Contemporáneo, Arte y Artesanía. Una indagación sobre el papel del arte y la artesanía en la sociedad actual, marcada por avances tecnológicos y cambios culturales. Se explora cómo estas prácticas se interconectan y se influencian mutuamente, resaltando la apreciación de lo manual frente a lo industrial. Este análisis destaca la búsqueda de identidad, sostenibilidad y memoria, presentando el oficio artesanal como un medio crítico para dialogar con y desde el entorno propio, conectando tradiciones con visiones de futuro en el dinámico panorama contemporáneo. Invitamos ahora al conversatorio Reflexiones de lo Contemporáneo, Arte y Artesanía. Nos acompañan los ponentes Hernán Pacurucu, director ejecutivo de la Bienal de Cuenca, y Romén Juliá. Para este conversatorio, Gabriela Vázquez, directora del CIDAP, moderará el espacio de diálogo. Romén Juliá comenzó su carrera en el mundo del arte al unirse a Ateliers d'Art de France en 2011, donde fue responsable de eventos y relaciones con socios internacionales. A partir de 2019 se convirtió en curador independiente, lo que lo llevó a colaborar en numerosos proyectos de artesanía de excelencia en Francia y en todo el mundo, incluido el lanzamiento de la Bienal Revelations de China en 2024 y Le Banquet en el Salón de París, así como Revelations en 2022 y 2023. De la misma forma, organiza exposiciones independientes como Le Formet de la Forêt en Megève, en los Alpes franceses. Invitamos a preguntas y comentarios por parte del público. Por otro lado, Hernán Pacurucu es crítico y curador de arte contemporáneo, doctorante en educación superior. Ha trabajado como profesor de posgrado en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de San Francisco de Quito, y actualmente es profesor de posgrado en la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana UPS. Es autor de 40 libros sobre arte, crítica de arte, teoría del arte y filosofía del arte, y colaborador de 16 revistas especializadas en arte contemporáneo, además de haber escrito numerosos artículos. Ha participado en más de 300 curadurías en museos y galerías de todo el mundo. Actualmente es el director ejecutivo de la Bienal de Cuenca y curador de OFF Arte Contemporáneo. Muchas gracias y empezamos con el conversatorio. Muchas gracias, estimada Constanza, amigas y amigos que nos acompañan en el CIDAP. Buenos días, qué gusto que estén acá. A nuestros queridos invitados, que estamos felices de recibirles, Hernán and Román. Welcome to CIDAP, to Cuenca. Thank you so much for being here. I know it was a long trip, but we are happy you're finally here. Y también darle la bienvenida a Sofía, que es la persona que va a estar traduciendo todo lo que nos vaya comentando Román para que todos podamos entender. Quisiera empezar esta pequeña conversación entre amigos porque no se trata de buscar diferencias, sino convergencias. Elle voudrait commencer cette conversation entre amis parce que il ne s'agit pas de chercher des différences, mais de trouver des points en commun. Yes, okay, let's do it better. Good. Yeah. And well, we have another mic there. Okay. Good. So, perdón, entonces estábamos empezando este conversatorio de amigos para conversar no ante divergencias, sino ante convergencias dentro del arte contemporáneo y su enlace con las artesanías y los oficios artesanales tradicionales. Porque miramos que no es un dividirse, sino un buscar constantes similitudes y enlaces. Entonces, el comentario arrancaría desde ahí.
Donc, on parlait, on parlait peut-être pas trouver des différences, mais des similitudes, voilà. Et dans les milieux de l'art contemporain, en liaison avec l'artisanat et voilà, c'est la synthèse de l'idée. Bueno, comenzaré yo este diálogo de amigos hablando un poquito de esto. A ver, vamos al comienzo y luego por el final de todo esto, de todo lo que había pensado decirles. Yo creo que finalmente, y el resultado o mi conclusión, voy a concluir de una vez para luego desarrollar la tesis. Mi conclusión es que el arte y la artesanía deben estar juntos, que hay una delgada línea que dibuja o desdibuja el límite entre lo que es arte, artesanía, diseño y otras prácticas más. Entonces, la multidisciplinaridad de los procesos del arte contemporáneo hacen que esas líneas se desdibujen y que los artistas, llámese artista, artesano, eso incluso son nombres disciplinares que ni siquiera vale la pena mencionarlos, están trabajando de un lado y del otro. Dicho esto, yo creo que el mundo debe asumir la creatividad como el gran hecho artístico sin necesidad de determinar o encasillar en cubículos quién es qué, el performance, el artesano, el artista, el que hace body paint, etcétera, etcétera. Esto lo digo desde la dinámica que es la misma idea multidisciplinar y transdisciplinar. Es decir, hoy en día las propuestas creativas surgen tanto desde la vista, desde la mirada de la artesanía, que es una mirada además muy pura, muy localista, muy interesante, frente a la figura universal del artista que, digamos, en un momento dado cae en esos metarrelatos absurdos, ¿no? Es decir, el siglo pasado todo el mundo hablaba de la paz. ¿Qué es la paz? Entonces uno se acercaba a la obra y decía, esto es la guerra. Y no quiere decir la guerra en una obra de arte, ¿no? Entonces, hoy en día, estas historias mínimas, estas historias más contextualizadas, más cercanas, son las que afloran en el arte. Y eso está muy ligado al tema artesanal, a lo nuestro, lo que tienes al lado, al oficio, a la carrera, a la historia también, ¿no? Al cuento. Ya. Entonces, claro, ahí empezamos a entender que el mundo nos exige ese tipo de producción, tanto física como intelectual. Acabamos de pasar una modernidad absolutamente científica, ¿no? Desde Descartes hasta la última modernidad. Usa la razón, esta idea de la razón razonable como el vestigio último del ser, ¿no? Entonces, claro, esa idea de arte, artesanía, está basada en esa modernidad científica, que fue la que dividió las disciplinas. Dividió tanto las disciplinas a tal punto que, por ejemplo, los médicos curan el pie derecho del dedo gordo y no del otro lado. Entonces, es como, wow, o sea, ¿qué está pasando, no? Claro, obviamente, eso ha llevado a la crisis en la que estamos, ¿no? Esa despersonalización, deshumanización del estudio particular de algo, obviamente, hace que se separe de lo humano, del ser, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha fluido ¿en qué? En una división absoluta de disciplinas. De hecho, para mí, y esto también podría ser tema de otro conversatorio, el arte, la artesanía no son disciplinas, no tienen que estar en las academias, tienen que estar fuera, me van a matar porque yo soy profesor de muchas de ellas, pero no debe estar, ¿por qué? Porque es decir, un médico, un abogado trabaja 8 horas al día y luego es padre de familia, luego es esposo, es amante, si es que se divierte mejor. Pero el arte y la artesanía están dadas vida.
Es decir, el artista muere y ese momento que muere deja de ser artista. El médico se jubila y empieza a disfrutar de su vida, ¿no? En cambio, claro, y ahí es cuando uno se da cuenta que estos procesos son de vida, son de mucho, ese otro conocimiento que la filosofía estética diría el conocimiento sensible, ¿no? Baumgarten en definitiva. Es ese otro tipo de conocimiento que está ligado a la experiencia, no solo a la razón, sino a los sentimientos, a las afectividades, a las afecciones. El afectar es de alguna forma, no es la afectividad, no. No es que somos amigos y vamos de farra, somos amigos, no. La afectividad viene de afectar, de yo afecto al otro. ¿Cómo te afecto a ti? ¿Cómo me afectas tú a mí? Sea de buena manera, sea de mala manera, sea de lo que sea, pero estamos afectando. Entonces el arte, la artesanía importan en cuanto importa el otro, el contacto con el otro. Y en ese sentido, más que disciplinas científicas, son elementos de lo social, que discursan, describen y nacen de un elemento social. Y esto no es nuevo, o sea, es decir, si vamos ya ahora sí, regresando a los orígenes, la idea de tecné en la Grecia, ¿no? La tecné, que era una forma que además se oponía al concepto de Aristóteles, esta idea de acción, de trabajar, que a la vez venía también ligado o se separaba de la ciencia, porque la ciencia estaba vinculada con la razón y la tecné estaba vinculada con el accionar, con el activarse. Entonces, claro, la tecné también vinculaba dentro de sus maneras, o una de sus aristas era lo artístico. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta que estas divisiones para mí absurdas, que hay que superarlas, de que el arte es de grandes y la artesanía es algo menor, es un arte menor, como le llamaban incluso el siglo pasado, yo creo que es absurdo, ¿no? Hoy en día, aquí mismo en la feria anterior, en la feria que hicieron ustedes, se mostró una exposición de artillería. Era espectacular, ¿no? O sea, es decir, uno entiende ahí que la artesanía, el mero hecho de aceptar la artesanía ya es un acto político. Y en esa muestra estaba clarísimo, o sea, cómo a partir de la artesanía se gestaba un acto fuertemente político. Entonces, obviamente, eso, si traemos a un curador de cualquier parte del mundo, va a ver esto como un proyecto artístico, independientemente de que sea hecho por las arpilleras, porque sea hecho por los artesanos o los artistas. Entonces, yo creo que está sobredimensionada la palabra artista en el mundo en cuanto debemos hoy en día regresar en los orígenes de la palabra, en una fusión de simplemente productores creativos que estamos trabajando en bien de dar contenido, un contenido más humano a este mundo, ¿no? Me callo un ratito porque si no, no les dejo hablar a los compañeros. Gracias, Hernán. Tomán. Muchas gracias por la invitación. Sorry for my non-Spanish, and thank you, Sophia, for the translation. Je voudrais rebondir sur ce que Hernan vient de dire par rapport à cette ligne perméable. Quisiera, perdón, quisiera volver a lo que Hernán acaba de decir con respecto a esta línea permeable. En France, en Europe, notamment en France et en Italie, on a En une très forte Europa, tradition, pardon, en Francia e Italia tenemos una tradición muy fuerte on a une très forte tradition de décoratif, de beaux-arts, avec un grand B et un grand A, et d'art décoratif. Donc, on a effectivement cette notion de classe. tenemos la noción de las artes decorativas y de las bellas artes con una gran B y con una gran A. Entonces, tenemos efectivamente esta división de clase.
avec toujours une perception de l'artisan effectivement inférieure à l'artiste. Con una percepción sobre el artesano que es inferior a la percepción que se tiene del artista. Mais depuis une vingtaine d'années maintenant, dans le sens, on voit cette ligne qui commence à s'effacer. Pero en los últimos tiempos, desde hace unos 20 años más o menos, estamos viendo cómo esa línea se va borrando. Que ce soit des artistes qui relèvent de l'art contemporain, qui intègrent des pratiques dans l'artisanat d'art, que ce soit fait par eux-mêmes ou par un tiers, par un autre artisan. Incluyendo a artistas de arte contemporáneo que están utilizando trabajos de artesano en su trabajo, que pueden ser hechos por ellos mismos o enteramente por otros artesanos. Les artisans d'art aussi, depuis par le changement d'ampleur de leurs œuvres aussi, par la dimension de l'installation, sortent des codes de l'art décoratif. Y los artesanos que se dedican, bueno, que trabajan en el mundo del arte, últimamente van saliendo también de sus prácticas tradicionales de las artes decorativas mediante las instalaciones y otro tipo de trabajo. Mais les préjugés ont encore la vie dure parce que les artistes qui se disent en termes de positionnement artistes, alors qu'ils pratiquent uniquement la céramique, ont du mal à se rappeler de la céramique uniquement. Ils vont s'appeler artistes plasticiens. Pero todavía hay como muchísimo prejuicio entre los artistas como para llamarse a sí mismos artesanos. Por ejemplo, los que realizan únicamente cerámica no van a decirse, bueno, yo soy un ceramista, sino soy un artista que hace cerámica, porque hay muchísimo prejuicio. Parce qu'il y a aussi toute cette notion de marché de l'art derrière, qui n'est pas tout à fait encore le même que celui des métiers d'art contemporain. Porque también está esta noción de mercado del arte que está detrás, que no es lo mismo que el mercado de las artes decorativas. Alors que c'est pas incompatible, les métiers d'art contemporain, d'avoir un artisan d'art qui fera toute sa vie des bols, et qui sera très heureux de faire des bols. Ça n'empêche pas d'être un artisan d'art. Effectivement, il y a aussi à côté toute une production de plus en plus artistique où le concept vient de plus en plus intégrer la pratique, ce qu'Herman appelait la technique. Ça n'est pas incompatible. Y no es incompatible en realidad integrar al arte contemporáneo las nociones de la artesanía y de puramente la técnica, como Hernán hablaba hace un momento. Es posible que se integre la artesanía al mundo del arte contemporáneo. Et ce qui vient aussi poser tout ça, c'est certaines institutions qui ont compris ça. Il y a 25 ans en France, le prix de beauté, on crée le prix Liliane Bettencourt, l'importance de la main. Ils ont été les premiers, il y a 25 ans, en Europe, à faire ça, à se rendre compte du passage possible de l'artisanat d'art à l'art contemporain, toujours à l'aide de ce savoir-faire. Y una prueba de ello es que hay instituciones como L'Oréal, que hace 25 años fue pionera en crear un premio, inteligencia, un premio que se llama Inteligencia de la Mano, para mostrar que no hay una incompatibilidad entre justamente integrar este savoir-faire, como se dice, este saber hacer, que es muy francés, al mundo del arte contemporáneo, que hay la posibilidad de conectar estos saberes. Mais ils ont laissé pendant au moins 15 ans, et ils ont été sur ce segment-là à avoir compris. Et ensuite, il y a eu un passage, mais ça c'est aussi lié à notre tradition française des maisons de luxe, où les maisons de luxe ensuite, comme Vuitton, comme pour le cognac, se sont emparés de cette notion de savoir-faire qui est à l'origine de leur maison de luxe. Y dice que durante mucho tiempo L'Oréal fue la única institución que entendió esto, que entendió la importancia de destacar realmente este saber hacer, este savoir-faire, y después vinieron grandes marcas de lujo como Louis Vuitton, que también tienen
bueno, Hermès, todas estas marcas grandes que realmente se apropiaron de este concepto de savoir-faire, de saber hacer, que está al final, que está en el origen de estas casas de lujo. Je suis beaucoup de philosophie, je suis beaucoup de pratique. C'est très intéressant d'avoir voilà, ce regard un peu complémentaire. Et depuis, des Graf Price, des prix Raymond Martel, Fondation Rémi Cointreau, il y a vraiment de plus en plus une reconnaissance de l'institution, de la fondation privée, de la fondation d'entreprise, mais également de l'institution publique. Dice que tal vez es un poco menos filósofo que Hernán, él es un poquito más práctico, pero que ahora, tanto como en instituciones públicas y privadas, se da muchísimo impulso, se da muchísima importancia a reconocer la importancia del savoir-faire dentro de todas las instituciones al final, y se han creado también muchísimos premios a la artesanía, como Loewe y de otras instituciones públicas también. Listo. Entonces, sí, no soy tan filosófico. En realidad, tú tienes mejores ideas que yo. Solo que yo les digo de diferente manera. Yo creo que ahí hay que entender algo que es el potencial de la artesanía. De los procesos artísticos en general y obviamente del arte contemporáneo. El poder de la artesanía es un poder totalmente contextual, asentado en una realidad, que parte del núcleo real y que luego se vuelve creativo. Y claro, obviamente, en ese partir del núcleo real se vuelve también utilitario, lo cual no está mal, ¿no? Pero claro, es decir, otra vez acudimos a una época moderna en donde, claro, lo suntuario no estaba. Es decir, yo me alejo de lo que es útil para, ¿gracias a qué? Gracias a pensamientos como el gran modernista kantiano, ¿no? Es decir, lo sublime kantiano, ¿no? Es decir, yo me alejo de la figura terrenal para ser superior. Entonces, en esa búsqueda de supremacía, es en donde el arte se aleja de la artesanía, acusándole de ser práctica, pragmática y obviamente utilitaria. Yo creo que hoy en día esto, más bien lo interesante del proceso artesanal es justamente el que parte de una necesidad. Entonces, el rato que parte de una necesidad se construye contextualmente como útil a su sociedad, lo que no ha pasado con el arte. El arte, lastimosamente, cada vez se ha ido desdibujando menos de su propia sociedad a la que le debe, a la que acude y políticamente a la que debe responder, pues, ¿no? Entonces, claro, empezamos a entender que hay artistas escribiendo, sí, también es el arte de literatura, arte de teatro, etcétera, y arte plástico, artistas que están hablando de la guerra de Kosovo en Ecuador, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? No es que no sea importante hablar de la guerra, de los bombardeos, no, es que no nos corresponde a nuestras realidades, ¿no? Entonces, claro, empiezas a entender que no hay una razón lógica que parta o que nazca como la episteme de algo, ¿no? Sino simplemente se vuelven modas. Pero al mismo tiempo, porque no todo vamos a decir que está bien, al mismo tiempo, hay que analizar, ya que hablo de las casas, justamente Louis Vuitton y todas las casas de diseño, yo creo que también hay un gran problema en esta relación que estoy hablando, arte-artesanía, y es el abuso que el artista da del artesano. Ustedes ven bienales como la de Venecia, la documenta de Cáceres, Sao Paulo, la de La Habana y tantas otras bienales más que se están gestando.
en donde uno ve que el artista usó de manera extractivista, o sea, es ese sentido conceptual extractivista de llegar a un lugar, aprovecharse de esos contenidos, abusarles y luego llevar solamente los resultados, ¿no? Entonces, hay artistas que se aprovechan de esto, de la artesanía, del artesano, del espacio, para luego después implantarlos como obras originales de arte. Yo creo que ahí hay que entender que el respeto que debe merecer el artesano en ese sentido, ¿no? Yo me pregunto, una de las obras ganadoras de la Bienal anterior fue una obra artesanal, lo cual felicité, aplaudí, me pareció maravilloso, un artista que trabajó con ceramistas de la costa ecuatoriana para construir su obra de arte. Pero cuando ganó el premio, que creo que fue el premio París, ¿le llamó al artesano a París? ¿O es que solamente fue discurso impostado, extractivista de un lugar? O sea, pero les pongo esos ejemplos, ¿no? Es decir, cuando uno exhibe la exposición, ¿está el artesano aquí? ¿Está reconocido como el artista? Cuando en esta muestra, y no digo que, a ver, no, porque no partió de la institución bienal, partió de la misma artista. Cuando Sandra Gamarra trae, la artista peruana, trae en la obra que se presentó en el Salón del Pueblo, el trabajo de la última artesana peruana que existía para eso, ella lo primero que hizo es, llévenle a la artesana, si no hay pasaje para mí, me quedo yo. Entonces, es un acto que empieza desde el principio a entenderse que está bien, ¿no? Porque hay el respeto a la persona. Sin embargo, bueno, por razones de pasaportes, cosas que la señora no tenía y era de mucha edad, no se le pudo traer, pero ya hay una intención y eso da cuenta del respeto que debe darse a la artesanía. La artesanía, yo creo que el momento ideal es el momento en que la artesanía cobre el mismo sentido de respeto ante la humanidad que al mismo tiempo se puedan exponer piezas artesanales en museos tal cual lo hacen con obras de arte contemporáneo. Que dicho sea de paso, muchas de las obras de arte contemporáneo son muy cuestionables incluso, ¿no? Entonces, sigo hasta ahí. Would you like to come back? Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde avec Hernán. Está totalmente de acuerdo con Hernán. Que ce soit pour les maisons de luxe ou uniquement le nom de la marque et jamais le nom de ceux qui font. Ya sea por dentro de las casas de lujo que siempre muestran el nombre de la marca, pero nunca el nombre de las personas que hacen, que están detrás. Mais c'est valable aussi pour les designers. C'est-à-dire que souvent, c'est très descendant. C'est le designer qui va passer une commande auprès de l'artisan d'art. Pero también es la misma cosa para los diseñadores porque es bastante piramidal porque siempre es el diseñador que pasa su pedido a los artesanos de arte. Alors que, ce soit au niveau de la technique, et même l'impact que ça peut avoir sur le concept ou la pensée, l'artisan d'art peut apporter, bien évidemment, au designer. Y no debería ser así porque ya sea por la técnica o el concepto, el artesano puede aportar al mismo nivel que el diseñador. On parle de... Il y a un designer français dont j'ai oublié le nom, mais pardon, qui est très connu dans les années 50-60, et qui, lui, lui-même, il était fils de métalleux, de quelqu'un qui travaillait le métal. Et il commençait par faire avant de penser. Y pone como ejemplo un diseñador francés de los años 50, 60, lastimosamente no te acuerdas del nombre, que era hijo de un artesano del metal y él trabajaba antes de crear su concepto, o sea, él te ponía a trabajar con el metal. Commencer à travailler, et c'est cette notion de réalité qui fait aussi la différence, le point de départ très différent avec un artiste qui relève du champ de l'art contemporain. Y él comenzaba a trabajar con la materia y es
esta forma de hacer las cosas que vuelve totalmente distinto el enfoque del de un artista contemporáneo que comienza desde el concepto. Le piège, ce serait que l'artisan d'art reste dans cet effectivement espace que l'histoire lui a délimité. Y la trampa sería que efectivamente los artesanos se queden en este espacio que la historia les ha concedido, digamos, que es un espacio limitado. Voilà, c'était pour rappeler cette libéralisation aussi et l'autorisation. Maintenant, les artisans d'art s'autorisent aussi, après des siècles de pression culturelle, ils s'autorisent maintenant aussi à gommer ces frontières. Mais ça nécessite le respect dans les deux sens. Y es para decir que después de siglos de opresión, ahora los artesanos también se atreven justamente a salir de estos límites, de estas fronteras, pero se necesita que exista respeto de ambos lados. Bueno, está echando chispas la conversación, pero es necesaria y para eso están creados estos espacios, para que podamos no solo reflexionar, sino llegar a acciones que vayan a crear cambios necesarios, que miren y que establezcan la otra cara de la moneda como algo que no tiene por qué ser visto de manera negativa o peyorativa, sino que simplemente sus funcionalidades y sus funciones son diferentes. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles, ahora sí, ¿cómo desde nuestros espacios, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestro quehacer profesional y desde casa, podemos empezar a tomar acciones específicas para abolir esas diferencias? No recuerdo quién de los dos, creo que fue Berman, decía que esta línea se está borrando en Europa y pensamos que con programas como esta Bienal Ardis también desde América Latina estamos intentando borrar esas diferencias y más bien unificar las potencialidades. Es también lo que decía Hernán, potenciar ese saber hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que podemos dejar atrás esas nociones, esa, de alguna forma, percepción social que también ha venido dada mucho desde la academia, de una diferenciación, algo mejor que otro, cuando en realidad no va por ahí, sino simplemente son cosas que comparten puntos, pero que a la final tienen diferencias? Perfecto. Sí, efectivamente, ¿cómo dar soluciones a esto? Así, las grandes soluciones, no sé si las existen, pero yo creo que desde nuestras trincheras podemos articular ciertos ejercicios de resistencia que logren de alguna manera entablar ciertos diálogos que puedan irromper bajo esas lógicas tan enquistadas, dogmáticas y hegemónicas que se nos presentan. Yo creo que efectivamente hacer una bienal de artesanía es una de ellas. Y en ese sentido les felicito a ti y a toda la organización, puesto que una bienal de artesanía obviamente le da el espacio, el lugar y la importancia que merece la artesanía. Así como tenemos una bienal de artes de Cuenca, también una bienal de artesanías, entonces eso de por sí ya es guerrilla o, como diría Deleuze, una máquina de guerra. Por un lado. Por otro lado, también voy a contar a partir de una experiencia anecdótica el cómo hicimos un cambio en una localidad. Aquí hay un espacio, bueno, los que viven acá lo conocen, pero los que no son de aquí, que es Chordelec. Chordelec se caracteriza por las joyas de plata, sobre todo ahí tienen un arete que es la candonga, que es muy famoso, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vino también el tema de la paja toquilla y muchas artesanas, muchas personas, perdón, madres de familia sobre todo, empezaron a tejer sombreros porque esos sombreros eran vendidos a
grandes empresas de Cuenca como elementos para que luego después sean exportados. Cada sombrero tenía un valor de, me parece que les pagaban en esa época, no sé cómo está el tema, pero les pagaban en esa época $6 sombrero. Una madre de familia podía tejer, y era la competencia de ellas, tejer máximo 2 sombreros. O sea, con las justas, trabajando 18 horas, 16 horas al día, podía tejer 2 sombreros al día. Entonces, tú vas a Chordelegui, sobre todo los pueblitos de alrededor, y la gente camina y teje. Está en una reunión y teje. Está en misa y teje. Los hijos están matándose y ella teje. Entonces, claro, hay como también una suerte de, digamos, por el tema económico de un poder adquirido, ya ni siquiera, impuesto sí, pero impuesto de otra forma, que es la manera económica, ¿no? Es decir, ellas tienen que vivir, tienen que mantener el hogar. Entonces, esta gente, básicamente sus diálogos estaban hicimos unas par de conferencias y sus diálogos estaban en cuántos tejes tú al día. Pero o sea, incluso la moneda ya no era la moneda, era el cuántos tejes al día. Entonces, eso medía cuánto ganas al día. Y entonces había la gran maestra que tejía los dos, habían las otras que eran más, que tenían que cocinar al esposo, no sé qué, entonces podían solo uno. Y habían las que eran las diosas del Olimpo de ahí, que eran las que tejían estos más finitos que se demoraban un mes. Pero esas les vendían $200 a la empresa, y esta empresa a su vez le vendía en $4 o $5,000 al mundo. Esa era la realidad. Estaban las que tejían y estaban la mayoría de gente que hacía estas joyas. Los esposos generalmente hacían las candongas. Una realidad súper dura, súper terrible, porque a título también de artesanía o sea, ellas vivían para tejer y tejían para vivir, no había otra, no tenían diversión, veían la novela y tejían, o sea, es decir, en fin. Más allá de eso, lo que yo quiero contarles es, y ahí está un aporte que hicimos, a mí me invitaron a un proyecto que ganó unos fondos concursables. Entonces, en este proyecto, mi misión era darles charlas creativas para que puedan de alguna forma mejorar su proceso creativo. Entonces, claro, nos dimos cuenta en esta investigación previa a estas charlas que claro, tú vas a Chordeleg, los que conocen, la candonga es una sola. Y hay 200 tiendas, por decirlo así, no lo sé, no recuerdo la cantidad, sí hicieron un levantamiento, pero 200 tiendas de joyeros que hacen candongas. Y más de 5,000 amas de casa que hacen sombreros. Entonces, claro, en el caso de las candongas, llega el turista y lo único que tiene que hacer es comprar una candonga nada más. O sea, no, independientemente de lo que sea. Entonces, este taller de creatividad estaba justamente dado para construir nuevas candongas. Es decir, en base a conversaciones, diálogos, juegos y demás, fuimos esbozando la idea de candongas surrealistas, candongas metafísicas, candongas anecdóticas, candongas que se metan con el cuento, con la narrativa del lugar, con esto de los mismos demonios que tenían ellas, del cuco, de la bruja, ni sé cuántos. Entonces, correcto, con su visión en realidad. Entonces, luego de eso, les dimos un taller de economía, casi que fue conjunto con mi taller de creatividad, para ponerles precio a estas nuevas candongas. Entonces,
la idea era justamente apoyarles en el hecho de que no existe una sola, porque se destruye el mercado. Es decir, tienes una y tienes 200 tiendas vendiendo el mismo producto, no tenía sentido. Entonces, lo que logramos ahí es que algunos se animen, por ejemplo, a ponerles piedritas a la candonga. O sea, generar. Yo sé que capaz que por ahí decíamos es un sacrilegio destruir estos nuevos elementos, pero por otro lado les daba la opción de ofertar un nuevo producto y ahí sí poder diferenciarse del de al lado. Entonces, claro, empezaron la gente, los más creativos, a generar candongas con plumas, con ni sé qué, con ni sé cuántos, que ya eran una oferta diferente para el turista que podía comprar la tradicional, pero también podía comprar la diferente. Yo, la verdad, ese proyecto se acabó y no he vuelto a saber de esta gente, estos artesanos que estaban muy entusiasmados con esto. Pasó lo mismo, por otro lado, de esta misma idea con la gente que hacía los sombreros. Estamos hablando de eso, fue hace 15 años más o menos. Entonces, los sombreros de paja toquilla eran únicos, de un solo color, que el crudo. Y luego que estos sombreros empezamos a poner colores. No salieron feísimos al principio, ¿no? No hay que decirlo. Pero eran solamente prácticas experimentales, ¿no? Y hoy en día, 15 años después, yo veo que hay sombreros de paja toquilla de muchos colores, muchas formas. Ya no solo el sombrero con ala, sino también otros como viseras. Entonces, capaz que sí funcionó, no me quiero atribuir de eso de que hicimos nosotros, pero sí me siento así como que chévere, logré aportar en algo a la reflexión, por lo menos de cambio y sustentado en la creatividad. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que no solamente estos espacios son para dialogar de lo mal que está el mundo y cómo nos amargamos todos, sino más bien yo creo que hay que dar soluciones y cada uno tendrá en su propia máquina de guerra estas soluciones o estas búsquedas de apoyo para mejorar el mundo, ¿no? Finalmente, el arte, la artesanía están basadas en poder generar que otro mundo sea posible. De lo contrario, no servirían para nada. Euh, en, en France attendu 2013 avant d'avoir Révélation, la Biennale des métiers d'art contemporain. En Francia, en el 2013, se creó la Bienal Révélation des métiers d'art contemporain. revelaciones de las profesiones del arte contemporáneo. Il existait déjà depuis 30, 35 ans, 40 ans, une biennale pour l'art contemporain et pareil pour la photographie contemporaine. Y desde hace 30 o 40 años ya existía una bienal para el arte contemporáneo y la fotografía contemporánea, pero no para la artesanía, para las profesiones del mundo del arte, que en este caso sería la artesanía. Et c'est une initiative qui vient d'une fédération professionnelle d'artisans d'art. Y es una iniciativa que surge de una asociación profesional de artesanos de arte, como de un sindicato. C'était un espace qui n'était pas occupé jusqu'alors, alors qu'il y avait une très forte production avec de vrais beaux savoir-faire en France, mais pas de marché spécifique pour eux. Y es algo que ya estaba activo desde hace muchísimo tiempo porque hay muchísimas profesiones, muchísimos savoir-faire en Francia, pero sin embargo no existía el mercado para ello. C'est un salon qui n'est pas réservé aux galeries, c'est un salon qui est sectoriel, qui est pour tout le secteur. Y este salón no está reservado únicamente a las galerías, pero a todos los sectores. C'est à la fois un événement culturel, forcément, commercial, économique et aussi institutionnel. Entonces es un evento que es cultural, económico, artístico y institucional.
On avait nos amis d'Angleterre qui ont un salon qui s'appelle Collect à Londres, qui a fêté 20 ans cette année. C'est un salon uniquement pour les galeries des métiers d'art contemporain. Y tienen amigos en Londres que tienen un salón que se llama Collect, que es un salón que está únicamente destinado para las artesanías. On a nos amis espagnols qui avaient fait Roya pour les bijoux contemporains, qui était vraiment la référence dans le monde pour tout ce qui est bijoux contemporains. Y tenemos también nuestros amigos españoles que tienen Roya, que es un salón de referencia para todas las joyas contemporáneas. Et qui se sont ouverts aussi l'année dernière sur le champ des métiers d'art contemporain dans sa diversité. Y que se abrieron igualmente en un lugar en el campo de los oficios del arte contemporáneo. Enfin, maintenant, le paysage, pas qu'en France, hein, en Europe et dans le monde, permet, on parle de marché de niche. C'est vraiment spécifique pour des collectionneurs ou des interior designers ou pour des projets spécifiques, pour l'application de ce savoir-faire à des projets particuliers. Y ahora en Europa y bueno, los mercados modernos, no solamente en Europa, en Occidente, se habla de nichos de mercado que están destinados específicamente a coleccionistas y con cosas, con objetos que son muy específicos y que las personas buscan tener porque son únicos. Parce que malheureusement, sur le marché, il n'y a pas d'atelier d'art. Porque lamentablemente en el mercado no hay talleres, no existen talleres de arte. Et c'est pas qu'un constat en France, bien sûr, c'est un constat qui implique la persistance, la sauvegarde parfois de certains métiers et leur adaptation à une utilisation contemporaine actuelle. Y esto muestra cómo, la continuación de un oficio, el hecho de que ese oficio se mantenga, depende también de cómo se adapta al mundo contemporáneo, al mundo actual. Mais à mon sens, il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés selon le type de production. Pero según mi criterio, no existe un solo mercado, existen muchísimos mercados según el tipo de producción. Parce que, encore une fois, le céramiste qui va faire des bols toute sa vie, il a le droit de faire des bols toute sa vie. Porque al final, un ceramista que hace vasijas toda su vida tiene el derecho de hacer boles y vasijas del resto de su vida. Mais par contre, et c'est pour ça qu'en 2013, on a créé ça à Paris, l'artiste détenteur d'un savoir-faire, mais qui avait une vision, une ampleur, il n'y avait pas de possibilité de vente. Donc, c'est pour ça que j'essaie de répondre à la question de Gabriela, c'est de pouvoir à un moment donné aussi cibler par rapport au profil de création. Pero al contrario, los artesanos que tenían una visión un poco más abierta, que querían como despegarse de su oficio tradicional que estaban haciendo desde hace años e innovar, no tenían un lugar, no tenían un mercado y por eso trata como de responder a la pregunta de Gabriela en el sentido de que cómo incluimos, cómo adaptamos según estas diferencias y bueno, según el lugar que cada uno se supone que está dispuesto a ocupar. Donc, ça passe, c'est ce que disait Arnaud, ça passe par la formation des artisans directement pour une vraie prise de conscience de leur potentiel. Ça passe par la communication aussi, mais la communication, on communique quoi? On communique sur ce qu'on produit. Et donc, je rebondis encore sur la question de Gabriela, sur les actions à mener, notamment la biennale ou le profil d'une biennale en général. Et je suis désolé de toujours ramener au marché, mais c'est important parce que ça les positionne et ça sécurise. Entonces, claro, en este sentido, la Bienal y todo lo que se está haciendo es algo muy importante porque es necesario, como decía Hernán, educar, dar charlas, pero lamentablemente él insiste en este concepto de mercado porque siempre se tiene que encontrar un mercado para que estas personas puedan vender sus productos. Entonces, sí es importante la comunicación, la educación, la organización de eventos, pero también es muy importante el mercado.
Gracias, Román, Hernán. Y bueno, justamente tocando este tema de la venta, de la comercialización, creo que la conversación nos va llevando hacia el tema de finanzas, que a veces son las más complejas, pero debemos partir entendiendo que si una comunidad no vende su obra, no vende su oficio a través de sus piezas, se vuelve insostenible. Y por lo tanto el oficio se pone ya no solo en peligro de extinción, sino termina, con esta gran palabra que le voy a decir muy fuerte, pero termina muerto. Entonces existe un deceso de los oficios artesanales por la falta de, no sé si solamente mercado, que es el principal problema, lo que ustedes nos comentan, pero también de ese entendimiento, de esa apreciación y de esa valoración de la forma de hacer que tienen las comunidades artesanales. Entonces, ayer manteníamos con Paulo una conversación y decíamos, ¿por qué no hay muchos artesanos este momento en las conferencias, sino más bien profesionales un poco más académicos que son quienes asisten a estas reflexiones? Entonces, conversábamos de esto con el equipo y la conclusión de que los artesanos no están en las charlas, más sí están en los talleres. Lo que les interesa son los aspectos prácticos. Están con Lucas, están con Liz y bueno, con los colegas que están dando estas charlas. Y entonces, en relación a un ejemplo que tuvimos en Revelación con Román en París, me voy a permitir comentarles la experiencia. Como parte de la delegación de Ecuador, de artesanos y artistas que asistimos conjuntamente con una microdelegación de CIDAP también, incluimos a las mucahuas, que son unos bowls cerámicos espectaculares hechos por las mujeres de la Amazonía del Ecuador, que fueron en representación, o de quienes fue en representación Catalina Sosa, justamente por el problema de los pasaportes y esta documentación que mencionaba Hernán, que ellas no tenían, ellas carecían. Entonces, Catalina tiene la Fundación Sinchi Sacha, trabaja muy de cerca con ellas y fue quien las representó dentro de la Bienal. Entonces, un bowl, una mucagua de estas se venden en $150 aquí en el Ecuador como gran logro, lo cual es terriblemente bajo. Sin embargo, en la Bienal se ofertaban también por recomendación de Román a cerca de 2.800 euros. ¿Okay? Entonces, mi pregunta va en relación a estas experiencias. ¿Cómo nosotros podemos hacer que esa economía permita la comunidad? ¿Por qué? Porque la persona intermediaria es la que normalmente puede llevar el extra. No queremos decir con esto que ese trabajo no sea necesario, es fundamental, pero esa ganancia se vuelve desequilibrada en cierto momento. Dejar de lado, claro, el tema del marketing, para poder llevar las cosas, hacer las cosas, redes sociales, videos, fotografías, bueno, sin fin de cosas. Pero, ¿qué? Un poco como para intentando llegar a una conclusión. ¿Qué podemos hacer? Lleguen a las comunidades y que no seamos nosotros quienes estamos hablando de ellos, sin ellos, sino que nuestro trabajo sea el que les aporte para que el oficio se siga manteniendo. Antes de responder esa pregunta, intentar responderlo, también me quedó lo anterior, ¿no? El tema de la importancia de la educación. Yo creo que justamente también ahí está eso, ¿no? El educar a la gente, es decir, debemos hacer que ya por fin esto acabe y que los artesanos dejen de ser la mano de obra barata de nosotros, de toda la gente.
Es decir, el clásico, al artesano se le pide rebaja, se le desconoce su valor artístico y claro, en la tienda de diseño alguien se atreve pues, a pedir que le rebajen a ver si le mandan pateando. Entonces, perdón por la indignación, pero es así. Entonces, claro, yo creo que uno de los grandes ejes, como y que me pasa a mí en la Bienal de Cuenca, ¿no? Es decir, en cambio, la Bienal de Cuenca es lo mismo, pero del otro lado. La sofisticación del discurso artístico y la complejidad del mismo ha hecho que muy poca gente se acerque a la obra de arte, no porque sea difícil, porque la obra de arte es consumible al 100%, pero todo el circuito y el entorno ha hecho que sea impermeable. Entonces, es decir, no se ha generado modelos de educación para acercar a los nuevos públicos, a las nuevas gentes, hacia el arte contemporáneo. Igualmente pasa con la artesanía. Es decir, parte de un modelo de educación en donde los artesanos deben también prepararse, también educarse y sobre todo reconocerse como lo que son, ¿no? Gente que produce, que genera un producto artístico y en ese sentido se tienen que autovalorar. Yo creo que la Bienal, más allá del evento, igual que la Bienal de Cuenca, debemos potencializar los modelos pedagógicos y educativos que emplacen estos sentidos para la gente. Dicho esto, ahora sí, la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que las economías vuelvan al lugar? Ese es en realidad el objetivo. Es decir, porque todos vemos, como decía, estos modelos extractivistas, más aún en el mundo del capitalismo salvaje, ¿no? En donde todo es voraz, todo es devorado, todo es consumido así de instantáneamente, en donde la artesanía, la gastronomía, el arte, el medio ambiente son absorbidos por el sistema voraz del mercado y llevados a su máxima impulsión en el sentido de que, por ejemplo, la gente que, por ponerles un ejemplo, la gente que con sus perros o sus cerdos caza las trufas, es la que menos cobra del verdadero valor que está en el mercado de la trufa, ¿no? Los salmoneros que pescan el caviar del salmón en Rusia y se meten, y que por el tema de la presión atmosférica tienen corto tiempo de vida porque no, sus cuerpos no dan más de tanto sumergirse a buscar, son los que menos ganan. Las señoras de Chapultepec, como decía, que ganan $10 al día por pasarte 18 horas tejiendo un sombrero para que el otro la venda en 200. Es decir, ahí también hay un exceso de buscar la pieza única, ese objeto del deseo, ¿no? Como diríamos desde el psicoanálisis. Esa idea de buscar lo que el otro no tiene, ¿no? Y entonces lo artesanal también se presta para él. Y en ese sentido, digamos, hasta ahí, bueno, ya está bien, digamos, son deseos personales de alguien que tiene economía. El gran problema es los abusos que suceden en cuanto se justifica eso. El que gana aquí no es el artesano, no es el que produce, es el que lo trabaja. Es el que lo comercializa. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo, y regresando al modelo de educación, yo creo que si los que producen se enteraran de esto gracias a modelos de educación, valoraran más su producto. ¿Qué pasa con el chocolate? Por ejemplo, el chocolate ecuatoriano comparado con el chocolate africano. El chocolate africano, por ejemplo, la gente que lo produce nunca ha probado un chocolate, ¿no? Entonces, o sea, vendes el chocolate, pero no sabes ni a qué sabe. Es brutal eso, ¿no? O sea, no consumes la propia invención, tu propia creación. Entonces, claro, ahí se necesitan modelos de educación, hacerles entender que su producto es valorado. Y yo creo que con eso también podemos generar ya estas equidades, ¿no? Estas horizontalidades que de otra forma se sustentan en el abuso, el desconocimiento y obviamente la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de los productores.
Pas dinero. Ça marche? Oui. Je rebondis sur ce que disait Gabriela par rapport à l'exemple des Mokawas. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi déjà ils sont qu'à $150 en Équateur? Quiere volver a lo que decía Gabriela hace un rato de las mocaguas. ¿Por qué el precio en Ecuador al final es de $150? Parce qu'à partir du moment où tu as une intention à l'export, tu vas te confronter à un nouveau marché. Porque cuando se tiene la intención de exportar un producto, uno se confronta a un nuevo mercado. Et qui dit export, tu as un seul prix. Y cuando exportas hay un único precio. C'est très facile maintenant de trouver un prix sur tout ce que tu veux, même pour les métiers d'art contemporain, même pour l'art contemporain, Y, avec toutes les plateformes. y es muy fácil encontrar ese precio único para todos los objetos, para todas las artesanías, gracias a las plataformas que existen. Et quand je travaillais avec la Fédération d'artisans d'art française, on se battait pour faire comprendre aux créateurs qu'ils devaient avoir un prix qui intégrait les marges de tout le monde. Y cuando yo trabajaba en la Federación de Oficios del Arte Francesa, nos peleábamos, nos disputábamos para que todo el mundo entienda que debíamos encontrar un precio que tenga un buen margen de ganancia y que incluya todos los gastos que vienen con la exportación. C'est muy difficile. C'est vraiment difficile de faire comprendre que c'est pour eux qu'on dit ça. Ils ont eu toute une histoire avant, tout un marché précédent, et du jour au lendemain, tu viens leur dire que leur prix ne convient pas, il n'est pas adapté à un marché international. Y para ellos es muy difícil de aceptar que de un día al otro tú les digas que su precio no está adaptado y no conviene a un mercado internacional, porque al final han llevado años trabajando de esa forma y vendiendo a ese precio. Et les Mokawas, pour moi, en France ou en Europe, ils devraient être à 1500 ou 2000 euros, parce que pour vous, vous connaissez, mais nous, c'était la première fois en Europe qu'on découvrait ça. Y para mí las mocaguas deberían costar por lo menos 1.500 o 1.600 euros porque, claro, ustedes conocen porque viene de su entorno, pero nosotros en Europa nunca habíamos visto esos objetos antes. Et du coup, je rebondis sur ce que pourrait être la notion d'innovation. C'est pas innovant parce que ce sont des bols qui auraient pu être produits peut-être il y a 300 ans, mais qui ont été produits l'année dernière. Y regresa también a esta noción de innovación porque para ellos son estos boles que se producen desde hace años, pero al final fueron producidos ayer. Mais le fait de les montrer à Révélation, à côté des autres, des créations très contemporaines, les ont rendus éminemment contemporains et nouveaux pour nous. Pero el hecho de mostrarles en la Bienal Revelaciones al lado de otros objetos contemporáneos, les volvieron otra vez contemporáneos a estos boles de 150 años ante los ojos de los demás de Europa. Et du coup, pourquoi tu montres et où tu montres ces pièces? Et c'est très déterminant pour un positionnement à venir. Y el hecho de escoger un lugar donde tú muestras esta pieza y por qué la muestras es muy básico para posicionarse dentro del mercado. Merci. Creo que sería lindo también que les podamos escuchar a ustedes, sus comentarios, alguna pregunta que tengan para Hernán, para Gomán, sobre lo que hemos conversado, o tal vez de percepciones que nos están faltando porque el tiempo es corto, pero siempre es muy bueno poder compartir cuáles son esas otras opiniones o ideas que están en el público. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. La verdad es que siempre es gratificante movilizar reflexiones e ideas, sobre todo de la experiencia de ustedes. Me surge una pregunta mientras lo escuchaba.
que también es como desde la perspectiva de la artesanía, que gana la artesanía al intentar ser arte o al buscar, ¿cierto? Como siempre hablamos de esta arte menor, de esta aparente subir de jerarquía, que es lo que gana. Compartir la reflexión, creo que dentro de mi experiencia tiene que ver, y es lo mismo que han estado diciendo ustedes, con que el arte le da más posibilidades a la artesanía que solamente la dimensión comercial como unilateral, que hasta ahora ha tenido como objeto, venta, producto, comercialización. Creo que el arte le abre otros espacios de exhibición, le abre más posibilidades de circulación y de valoración por lo mismo, que se traducen finalmente en opciones comerciales, pero además nos abre la opción de mirar a las personas, no solamente como clientes, sino como públicos. Y al mirarlo como públicos, también nos permite múltiples relaciones, abrir más relaciones. Lo vemos en otras disciplinas artísticas, tú nombrabas el libro, ¿cierto? El teatro, el cine, todas las artes tienen que vender, el arte también. Todos los artistas quieren vivir de lo que hacen, pero creo que el arte, y si lo miramos desde ahí, no sé, poniendo como un punto más de reflexión, le permite a la artesanía esa multiplicidad de posibilidades que finalmente son las que debería escoger el artesano. Porque personalmente creo que la idea está en que el artesano pueda escoger qué es lo que quiere hacer y dónde quiere estar, y no seamos nosotros de las instituciones quienes lo hagamos. Porque también hablamos siempre del artesano y la artesanía como si fuera un solo grupo homogéneo, y no lo son. Veo una generación joven en la artesanía que es muy interesante, entonces también pensando en abrir posibilidades, creo que esa es la invitación que el arte nos hace, y de ponerla muy incómoda, que eso también me encanta, porque creo que la artesanía incomoda a las artes y yo creo que se la ha hecho muy bien también. Y estamos en un proceso muy bonito que está sucediendo y que seguramente nos va a llevar a otros lugares. Yo voy a comentar un poquito desde una anécdota que es bastante cruel, pero da cuenta de la realidad y es justamente para generar reflexión. Estuvimos invitados a una bienal en Polonia. Bueno, teníamos un traductor, llegamos, entonces, entre la gente que iba llegando al evento con alfombra roja y todo lo demás, llegaba el uno y decía, este es el performance, sí, qué gusto, que no sé qué, todo pasaba. Llegaba otro, otro, bueno, casi lo voy a contar más gráficamente, ¿no? Voy a exagerar un poco. Pero llega el artista, este es artista, este es cineasta, bueno, todos pasaban, todos nos abrazábamos, nos saludábamos, y llega el artesano, y una señora casi le dice, ha puesto una mesa para que pongas tus cosas, ¿no? O sea, es fuerte, es súper fuerte, pero es real, es decir, ¿qué se busca? Y ahí va a responder tu pregunta, ¿no? ¿Qué se busca igualando el arte a la artesanía? Justamente más allá de las economías que tú mismo has hablado, más allá de fortalecer el tema del objeto, más allá de que se genere, es ese capital simbólico, ¿no? Es decir, el respeto al artesano como un ente creativo de verdad a la altura del cineasta, del performance, del artista, del teatrero. Eso, sobre todo eso, creo yo, la dignidad ante gente creativa que está produciendo, y está produciendo es más para que nosotros lo consumamos, o sea, que es, digamos, ahí lo más absurdo, ¿no? Es decir, esa forma de denigrar el oficio, porque simplemente es, porque existe en cuanto genera economía. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Yo creo que sobre todo, más allá de todo lo que está bien y digamos aquí, también es de eso, es generar ese capital simbólico que empodere al artesano y que salga y diga, soy artesano y con todo el orgullo del mundo, y gracias a mí ustedes están vestidos, gracias a mí ustedes tienen sombreros, gracias a mí ustedes tienen lo que quieran tener, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sería la respuesta.
Gracias, buenos días. A la luz de esta intención de tratar de equiparar arte y artesanía, creo que para mí es interesante conocer cuál es la definición para ti, Hernán, y para ti, Román, de arte y cuál es la definición de artesanía. La definition d'art. C'est pas moi, mais il y a une définition officielle en France pour les métiers d'art. No, no es mi definición, pero en Francia hay una definición oficial para los oficios de arte. C'est une loi de 2015 qui définit assez précisément les 16 domaines d'activité qui représentent 281 métiers d'art et activités métiers d'art. Y es una ley desde del 2016 que comprende 16 16 domaines d'activité qui dominios de représentent actividad que 281. representan 280 actividades. Mais concrètement, quand on travaille notamment sur Révélation, on a des critères. Pero cuando trabajamos específicamente para revelación, tenemos criterios Il y a la transformation de la matière par un savoir-faire. que, por ejemplo, que son como, por ejemplo, la transformación de la materia a través de un saber hacer, de un savoir-faire. Il y a la notion d'unicité ou de toute petite série. También hay la noción de series pequeñas Et l'apport personnel. y el aporte personal. Et c'est durable par nature. Y si es durable por naturales. Donc, c'est une définition qui peut paraître un peu rigide, mais qui permet quand même d'accueillir vraiment un grand nombre de personnes sur ce champ-là. Y es una definición que puede parecer algo rígida, pero que permite al mismo tiempo de acoger a un gran número de personas dentro de este campo. Est-ce qu'il y a une définition en Équateur sur les métiers d'art? Y hay una definición en Ecuador sobre los oficios de arte, de artesanía. A ver, ante tu pregunta, ¿cuál es la diferencia o la definición mía de arte y artesanía? Yo podría solamente contestar que la única diferencia entre los dos es el número de ceros que tiene el valor de cada una de ellas. Damián, o sea, ¿a qué me refiero? Perdón, no creas que me estoy burlando. Quiero más bien introducirme a este tema. El tiburón en formaldehído de Damian Hirst, vendido en 120 millones de dólares. Rabbit de Jeff Koons en 80 millones de dólares. Los girasoles de Van Gogh en 65 millones de dólares. Un guineo con un adhesivo de Catalán en 600.000 dólares. Entonces, la única diferencia, ya que yo estoy proponiendo, como te habrás dado cuenta en esta conferencia, unir las dos cosas, la única diferencia para mí es el arte y la artesanía, creo yo, deben desdibujar esa barrera en donde lo uno está disciplinarmente considerado en la casilla de arte y el otro en la casilla de artesanía. El momento que logramos difundir esos dos términos, creo que lograremos generar un interés más en las discursivas, en los contenidos, en los conceptos, en las razones contextuales, en las razones filosóficas, estéticas, teleológicas, axiológicas y finalmente artísticas de lo que es el objeto más allá de su título. Yo leí el otro día, hace años, no sé, creo que estaba delirando enfermo, cogí un libro de autosuperación de Wayne Dyer, una cosa horrible, pero lo único que me acuerdo es que decía algo muy interesante, de todo el libro lo único que decía es muy interesante. Decía, cuando un pajarito canta y apreciamos su forma de cantar.
Cuando un músico Un musicien toca el violín, joue le violon, le decimos es un violinista. on lui appelle un violoniste. Entonces le encasillamos a él en una casilla que es de violinista. Pero al pajarito no le decimos que es un cantor, que es soprano, tenor o lo que sea. Pas par orchestre, Simplemente pas apreciamos par su apprécie música. juste sa musique. Yo creo que en este momento dado del mundo del arte contemporáneo, el objeto arte y la persona que lo produzca debe ser apreciado como el pajarito por lo que hace, Apprécié no porque sea un violinista, un pianista o un ni parce sé que qué. ce sont un violon. Entonces, ahí es cuando digo lo disciplinar, lo encasillado es demasiado, te genera una camisa de fuerzas, On ¿no? met Entonces, el momento que tú determinas artesano a un creador, ya le estás delimitando que es un comerciante, que tiene que producir para vender, que no es creativo, por tanto, todos esos prejuicios que están dentro de la lógica de la palabra y que vienen atrás y vienen dados en la memoria, en el ADN histórico de la demarcación. Por otro lado, cuando le decimos a la persona que es artista, entonces, claro, tiene los derechos de hacer lo que sea, que eso también es lo absurdo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, claro, yo con el título de artista, ahorita me saco la ropa y me paro aquí. Y no es así la cosa, pues, Pepe. Es decir, Duchamp, para poner el urinario, la fuente en ese espacio, hizo 500 ensayos de lo que es el ready-made. Hizo 2000 bocetos que pueden estar ahí, que están exhibidos. Es decir, no es un loco que sacó el urinario a poner en la galería para nada. Fue un estudio del tema del ready-made que además es su invento. Entonces, claro, a lo que voy es justamente a eso, que la construcción en este momento debe estar no sesgada o delimitada por muros, sino más bien hoy en día rompiendo esos muros logramos una equidad más justa ante gente que de igual se las raja, se les está trabajando y que no es reconocida como lo que debe ser. Entonces, en ese sentido, y finalmente mi respuesta es, para mí arte y artesanía son lo mismo. C'est que art et artisanat sont la même chose. Muchas gracias por estas percepciones y significados y significantes. Es un poco todo lo que hemos venido conversando en estos días. Y para ir cerrando esta hermosa y yo diría bastante catártica conversación, quisiera pedirte de favor a Lorena Páez, nuestra subdirectora de promoción, que nos explique qué es para CIDAP artesanía. Gracias, Gaby. Bueno, nosotros manejamos el concepto que, digamos, el mismo concepto de la UNESCO, ¿no? Principalmente definimos a la artesanía como las obras que son elaboradas mediante un proceso manual, hecho a mano, en donde hay un dominio de la técnica y se puede utilizar herramientas, tecnología, pero siempre tiene que primar el hecho a mano, ¿no? Hay una transformación de la materia prima, como mencionó Román, una transformación de la materia prima a través de una técnica artesanal. Y hay este dominio de oficio y hay este paso de generación en generación de este saber. Eso, ese es el concepto que nosotros manejamos. Muchas gracias, Lore. Y bueno, en honor al tiempo y el resto de participantes que también están en cola para esta muy buena jornada que tenemos ahora, les agradezco mucho, Román, Hernán, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con Ardis este miércoles. Gracias. Muchas